Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre los candidatos impresentables de los partidos políticos para las elecciones del próximo junio. Después, con Mario Patrón, voy a examinar la violencia asociada a la impunidad tras los lamentables hechos en Camargo, Tamaulipas. Y para terminar, con Alejandro Macías, vamos a hablar del inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en las comunidades apartadas y pobres del país y la logística que todo esto implica. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Los partidos políticos y las alianzas ya están eligiendo a quienes los representarán en las elecciones del próximo 6 de junio, como usted sabe, las más grandes de la historia. Entre los aspirantes a estos cargos están actores, luchadores, cantantes, deportistas y hasta youtubers. Pero además hay personajes de la política que han sido señalados de violencia de género, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y homicidio. ¿Qué podemos decir de estos candidatos impresentables? Para debatir el tema doy la bienvenida a los colaboradores de la mesa de los martes. Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches a ti y a nuestro auditorio. Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. ¿Qué onda, Leo? Buenas noches a ti, a los compañeros y a todo el auditorio. Y Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros, auditorio. Déjame comenzar contigo, Paula. Tú eres una mujer que te consideras de izquierda, que ha simpatizado con el movimiento López Obradorista, y quisiera tu opinión sobre uno de estos candidatos impresentables. Ayer lo platicábamos en la mesa de los lunes, quien es Félix Salgado Macedonio, señalado, no acusado, pero señalado por 5 probables casos de agresión sexual en contra de mujeres. ¿Qué me dices tú al respecto? Yo creo que, mira, dentro de la lista que ahorita hacías en la introducción, creo que hay de impresentables, efectivamente, ¿no? De impresentables a impresentables. Este es de la lista de los muy impresentables. Y en este caso creo que es una falla de todos, ¿no? Es una falla, como bien lo escribía Carlos en su artículo hoy, de decir, bueno, pues Félix Salgado Macedonio no solo es un impresentable de siempre. O sea, yo recuerdo cuando militaba en otro partido y tomó unas fotos desnudo diciendo que se ponía el logo de lo que más quería junto con lo que más quería, ¿no? Entonces creo que es una persona que inexplicablemente ha sobrevivido en la escena política y ha seguido siendo votado y ha tenido muchos cargos públicos. Y ahí lo que me parece que es una gran deuda, es una gran deuda de los partidos políticos que, a pesar de que esta vez sacaron el acuerdo del INE en el que en teoría a cualquier persona que presuntamente hubiera ejercido algún tipo de violencia hacia la mujer, ni siquiera un tipo de violencia, podíamos decir, decían, bueno, que no haya pagado las pensiones, ¿no? O sea, una violencia muchísimo más leve que las acusaciones que tiene Félix Salgado Macedonio, no iba a ser registrada, ¿no? Y esta fue una de las cosas a las que se comprometieron los partidos y que evidentemente no están cumpliendo, porque así como está Félix Salgado, también hay, ya déjate deudores de la pensión alimenticia, también hay presuntos violadores y presuntos en niveles más abajo, ¿no? Registrados para alcaldías, para diputaciones, etcétera. Y creo que ahí hay 2 deudas muy grandes. Una deuda de los partidos políticos e incluso de la sociedad para visibilizar y para respetar y para garantizar los derechos de las mujeres, pero también de los partidos en los institutos de formación política y en los miles y miles y miles de millones de pesos que se han llevado durante miles de años para implementar políticas de género dentro de sus partidos y en las que aparentemente no vemos nada más allá de lo que a fuerza tienen que cumplir, que es registrar con paridad. Gibran, tú eres miembro de Morena, caray. Yo no sé cómo un morenista procese
racionalice una candidatura como la de Félix Salgado Macedonio. Me gustaría tu opinión. Sí, la verdad es que da bastante vergüenza, Leo, cómo avanzan estas cosas y sobre todo cómo se argumenta desde las instancias de dirección del partido que no hay una sentencia en firme y que hasta entonces debe de primar la presunción de inocencia. Y digo que da vergüenza porque nosotros sabemos y hemos denunciado por muchos años la ineficiencia de las instituciones en México y particularmente de la justicia, que funcionan también según criterios políticos y que están sesgadas también de forma distinta en los distintos estados de la República. Entonces eso no es un argumento, al contrario, las instancias partidistas de un partido que dice defender la decencia política deberían ser supletorias en cierta medida de estas deficiencias que hay en los aparatos de justicia mexicana, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Creo que en los mandatos de Morena, que se ha distinguido por ser el aparato electoral del López Obradorismo, los mandatos de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo, en el de no traicionar al pueblo tiene que estar una clara defensa de los derechos de las mujeres y una decidida confluencia con el espíritu de la época, que es un espíritu igualitario. Puede ser que no estemos perdiendo la votación del presente, porque eso es también trágico y debe decirse. Las encuestas, aunque la mayoría de las personas en Guerrero conozcan esta situación, Félix Salgado Macedonio sigue saliendo arriba por una gran diferencia y quizá eso es lo que ha empujado a la dirigencia a mantener su candidatura. Pero eso no implica que no estemos perdiendo los votos de las mujeres del futuro y sobre todo una autoridad moral que no recuperaremos. Creo que hay lugares desde donde no se regresa y creo que difícilmente el aparato partidista Morena podrá reivindicar con plena autoridad esa decencia política que hemos llevado tantos años como bandera de batalla a partir de esta decisión. Y creo que también nos da armas a quienes buscamos desde hace tiempo una transformación para regresar a los valores originales de Morena, para hacer una especie de bloque por la decencia política al interior del partido, porque está claro que hay una decidida opción que busca el pragmatismo sin importar las consideraciones de ningún tipo. Carlos, tú hoy escribes al respecto en tu columna, ya lo citaba Paula, una columna dura, Carlos. Bueno, tú siempre eres muy duro, pero en esta ocasión metiste más dura la pata. Bueno, pues es que mira, sabes que Leo, de pronto también da la impresión, en el caso particular de Salgado Macedonio, si quieres después pasamos a hablar de otros, sí, ¿no? Pero en el caso particular de Salgado Macedonio, pues sí, creo que la nota de alguna manera se ha concentrado, la atención de los medios se ha concentrado en el hecho de que ni Mario Delgado, el dirigente de Morena, ni el presidente de la República, pues han dado pie a reconsiderar la decisión de que Salgado Macedonio sea su candidato. Y creo que, bueno, eso ya es muy criticable en sí mismo, pero creo que esa no es toda la historia. Creo que hay, en varios sentidos, una historia más larga que tiene que ver, por un lado, con el hecho de que Salgado Macedonio no es un candidato impuesto. Morena optó por el método de una encuesta para escoger a su candidato y Salgado Macedonio ganó. Y no es que Salgado Macedonio sea un perfecto desconocido en Guerrero, ha sido 2 veces candidato a gobernador, 2 veces diputado, 2 veces senador, alcalde de Acapulco, o sea, es un personaje de mucho tiempo y muy conocido en la política de Guerrero. No conocido precisamente porque su gestión haya logrado algo admirable o algo memorable, sino más bien, bueno, como legislador ha sido bastante intrascendente, pero como alcalde de Acapulco sí fue bastante desastroso. Se reconoce el periodo de Salgado Macedonio como uno de los periodos donde peor se pusieron las cosas en términos de violencia y de corrupción en el puerto, ¿no? Entonces, sí hay primero, me parece, una pregunta que hacernos sobre, y esto tiene que ver mucho con la política local, algo que en general en los medios nacionales, que en realidad somos medios capitalinos, no se nos da bien analizar, ¿no? Pero hay algo
en la política local de Guerrero, con respecto a lo cual necesitamos mucha más textura, mucho más profundidad para poder entender cómo es que en una encuesta para elegir al candidato más popular o con mayor intención de voto, resulta electo Salgado Macedonio. Eso por un lado. Pero por el otro lado también me parece como, ¿cómo es posible que, bueno, pues sí, salió elegido este impresentable? ¿Por qué lo sostienen? O sea, digamos, en situaciones en una circunstancia más o menos normal, podríamos decir que el costo reputacional, que el daño, que la vulnerabilidad de esa candidatura harían a los dirigentes o a los líderes del partido reconsiderar. ¿Por qué no lo están haciendo? Yo creo que no lo están haciendo porque no tienen que hacerlo. Es una situación francamente como de mucho cinismo. Y no tienen que hacerlo porque el sistema de partidos en México está colapsado. Lo que tenemos es cada vez más una suerte como de democracia porque la gente sigue votando, pero sin competencia, porque cada vez no hay alternativas. Y eso les permite a las dirigencias sostener candidaturas impresentables porque no tienen que habérselas con la exigencia, con el escrutinio, que normalmente representa también un sistema de partidos robusto, sólido, funcional. La competencia política también es una forma de mantenernos informados, porque los candidatos o los partidos cuando están compitiendo, pues todo el tiempo están viendo a ver cómo echarle lodo al de enfrente. Eso, digamos, no será muy noble o muy admirable, pero así funciona. Y cuando de pronto tú tienes una oposición completamente colapsada y un partido tan fuerte como Morena, Morena podría haber postulado un calcetín y de todas maneras tendría muchas posibilidades de ganar porque la intención de voto por Morena en Guerrero para esta elección es muy fuerte. Entonces, puede postular a Salgado Macedonio y a pesar de todo el escándalo y de toda, además, esto es muy importante, toda la indignación de su militancia, sobre todo de las mujeres que han protestado, digamos, que han alzado la voz muy fuerte, pueden sostenerlo porque les vale, no les importa, porque pueden, porque quieren y porque muy probablemente van a ganar. Es que ese es el punto, ¿no? La verdad, nos hemos centrado mucho en la responsabilidad de Morena y de la dirigencia nacional, incluso del presidente López Obrador, y vaya que tienen responsabilidad, Paula. Pero caray, hombre, y ayer lo decía, también habla mucho del electorado mexicano, en este caso el de Guerrero o el de Morelos, que votó por otro impresentable, que es Cuauhtémoc Blanco y que ha sido un desastre como gobernador. En fin, vaya, yo no me puedo imaginar, Paula, cómo una mujer en Guerrero podría cruzar el nombre de Félix Salgado Macedonio y votar por él. Me rebasa, pero claramente sí hay muchas mujeres dispuestas a hacerlo. Bueno, y hombres también, ¿no? No, hombres también, desde luego. No, sí, hombres. Bueno, que los mujeres. No, pero sí. Entender a los electorados locales es, como dice Carlos, una asignatura pendiente que tenemos todas las personas que tratamos de hacer algún tipo de análisis político desde acá. Y yo creo que es muchísimo más complejo que decir, por ejemplo, que es que son unos bárbaros y entonces les gusta votar por bárbaros y les gusta votar por machazos, ¿no? O sea, creo que también es trasladarle una responsabilidad al electorado y ahí yo creo que Gibran tiene un mucho mejor pulso de lo que sucede en Guerrero, pero Guerrero me parece que Salgado Macedonio es evidencia de un proceso de descomposición que no solo cruza por el tema del machismo, y ojalá solo cruzara por el tema del machismo, pero, o sea, cruza por un tema de narcotráfico, de tráfico de personas, de influencia de miles de otros poderes adentro de la política y que también en mucha medida pueden explicar mejor por qué está ahí Salgado Macedonio y por qué Salgado Macedonio se ha mantenido. Y vamos, o sea, ya déjate que lo bajen. ¿Cómo lo propusieron en un principio? O sea, a mí lo que me parece increíble es ver cómo han ido dejando que las cosas corran. Yo no sé si con la esperanza de que el Tribunal Electoral al final lo baje y entonces digan, uy, bueno, lo intentamos y entonces ya ponemos a otro. Pero en un principio, pues, ¿cómo se les ocurrió, o sea, proponerlo para la encuesta? Da lo mismo si la encuesta está muy alto. No debería de haber llegado ni a la encuesta. O sea, creo que ahí sí hablamos de un sistema de representación política que lo único que está viendo es quién me va a dar más votos y honestamente ahí sí coincido con Carlos. Creo que
incluso, o sea, Salgado Macedonio o la inerte barra de carbono tenían muchas posibilidades de ganar Guerrero. Es una de las cosas, no sé, yo espero que muchas mujeres no lo crucen en la boleta. Y espero, o sea, me encantaría pensar, lo veo difícil, pero me encantaría pensar que si solo se tratara de una cuestión de machismos, pues que muchas mujeres van a votar en contra y van a hacer un voto de castigo. Pero pues ahí juegan dos cosas. Uno, ¿quiénes son los contendientes? ¿No? O sea, también, ¿en qué contribuyó la oposición a que no llegara Salgado Macedonio, por lo menos poniendo unos candidatos más o menos competitivos? Pues en nada. ¿Qué cosas construyó la oposición en Guerrero como para que pudieran ser un contrapeso, aunque sea en instituciones de justicia, en instituciones electorales, en algo para que Salgado Macedonio no llegara o no ganara? Pues tampoco nada, ¿no? Estamos viendo por otro lado, no en Guerrero, pero en otras entidades federativas, las propuestas de la oposición. Y digo, pues Samuel García no está acusado de presunta violación, pero pues es entre un Salgado Macedonio y una Bibi Gaitán. Y ahí va de candidato a Nuevo León. Bueno, no, pero lo dices bien y tienes toda la razón, está el tema de la oposición, pero en el caso de Morena, Gibran, Morena tenía incluso a una muy buena candidata mujer, que es la presidenta municipal de Acapulco. Vaya, no te tienes que ir a la oposición, dentro de Morena había, creo que, opciones mucho más dignas, y eso me lleva a un tema mundial, no solamente de Guerrero, sino del país, sino del mundo, de que la decencia, el valor de la decencia, el poner candidatos que hayan sido decentes, ya no paga como antes. Y ahí está el caso de Trump. Yo sí pensé que Trump iba a perder después de que sacaron ese famoso video que decía que a las mujeres había que agarrarlas de sus partes genitales. No lo dijo así, desde luego, pero hubo muchas mujeres dispuestas a votar por un cavernícola que dijo eso. Vaya, la decencia parece que ya no paga en la política, Gibran. Sí, yo creo que hay consideraciones que se están haciendo que van por encima me quedé pensando ahora que lo decía Carlos, por encima de los candidatos en lo individual. Entonces, probablemente no se está evaluando a Félix Salgado Macedonio, sino lo que significa en el contexto guerrerense y en el contexto nacional. Y desgraciadamente en eso pesa más su pertenencia ideológico-política, su historia y lo que significa en esta disyuntiva de cambio de régimen que vivimos, y seguramente que es lo mismo que está pesando en otros casos. Y me pongo a pensar en esto que dices. Durante mucho tiempo, los buenos modales en la política, sobre todo en la política liberal, se hicieron sinónimo de hipocresía porque convivieron los buenos modales y la política sucia y los negocios de miles de millones. Es decir, yo pienso que a mucha gente le quedó cierto asco y cierta desconfianza de ver a gente muy pulcra como Juan Collado o como Enrique Peña Nieto, que era de buenos modos, aunque fuera bruto, pero que por lo menos intentaba quedar bien, y al mismo tiempo de prácticas absolutamente inmorales. Entonces, esto dotó en el mundo a los francotes, desde siempre, de un halo de autenticidad. Entonces, creo que eso hizo que se revalorizara una parte del populismo que no siempre tendría que ser bien valorada, que es esta asimilación de algunos modos que decía ayer Héctor Aguilar Camín, que pueden ser viciosos de los pueblos, que es una crítica que siempre han hecho las posturas aristocráticas a las democráticas. Entonces, creo que sí, que hay ahí una crítica. Hay incluso quienes desde la visión liberal han reivindicado por eso el papel no solamente de los modales en la política, sino incluso de la hipocresía misma, porque frena algunos de los peores comportamientos de la política. Y ahorita no estamos en eso, pero creo que más bien el debate debería ir a trazar nuevas líneas éticas en la política.
¿Cuál es el problema, Leo? Siempre que quien se concede a sí mismo esas líneas éticas en la política renuncia a medios para ganar electoralmente tal o cual espacio. En el caso de Salgado Macedonio, es cierto, Morena iba a ganar con una inerte barra de carbón, dice Paula. Sí, pero iba a ganar seguramente menos distritos locales, menos distritos federales, aunque ganara la gubernatura. Y entonces eso significa, en un ambiente tan polarizado como el que tenemos ahora, sin los buenos modales del régimen de la transición a la democracia, ceder ante un enemigo acérrimo, no ante un adversario legítimo. Entonces creo que esto no tendrá solución y no tendremos nuevos buenos modales hasta que no aceptemos que esta correlación de fuerzas, donde hay un bloque mayoritario y donde hay otra, digamos, una mitad más chica que no está de acuerdo, es la nueva correlación de fuerzas y haya cierta resignación a que eso es así. Ahora se disputa cada centímetro como si toda la vida política fuera en eso, como si cada batalla fuera la última. Y mientras eso suceda, la que saldrá perdiendo es la decencia de parte de ambos bandos. Vemos del otro lado que están presentando a los de siempre, a los Moreira, a los Zavala, que no hay tampoco una receptividad de lo que significó el voto de castigo al viejo régimen. Es lo mismo, es la lógica de esa guerra que parece no terminar, digo, de esa guerra electoral. Sí, bueno, también hay que decirlo, nos hemos concentrado mucho, Carlos, en el caso de Félix Salgado Macedonio, pero pues también uno ve en las listas a ciertos otros personajes que dice, hombre, caray, de verdad, parece que no han entendido nada los partidos. Pero bueno, pues te toca cerrar, Carlos, porque ya nos queda tiempo para un solo comentario más. Mira, Leo, yo creo que, digamos, más allá del caso de Salgado Macedonio, que ameritaría, creo, incluso más debate, porque la reacción en su contra me parece que es muy necesaria y muy saludable, y creo que no hay que trivializarla ni hay que frivolizar, como tener una acusación de violación, varias acusaciones de violación en contra no es como nada más una falta a los buenos modales. Pero bueno, ya que insistes en que pasemos a lo demás, a mí me parece que el fenómeno de que de pronto una clase política muy desacreditada, un sistema de partidos desfondado, pues recurra a ese tipo de personajes, digamos, artistas, deportistas, gente de la farándula, en fin, para tratar de suplir su déficit de credibilidad con la celebridad de estos personajes, es de alguna manera, vamos a decirlo así, una respuesta muy de corto plazo, muy para llegar a la elección con algo que llame la atención de los electores, más que realmente una solución al problema de su propio descrédito. Pero a la gente le gusta, Carlos, a la gente le gusta. Votaron por Cuauhtémoc Blanco para ser presidente municipal y ahora es gobernador. Van a votar seguramente por ti. ¿Cómo está cómo está la popularidad de Cuauhtémoc Blanco como gobernador? Y dos, ¿cómo están los resultados de su gestión? Pésimo, pésimo. Exacto. Entonces, la gente puede sentirse atraída por una personalidad, digamos, célebre, porque la conoce, porque tiene una buena opinión de él, frente al absoluto, digamos, desierto, ese terreno completamente estéril, que es buena parte de la clase política, que no inspira más que desprecio, ¿no? Entonces yo puedo entender, no lo justifico. Yo tengo, a ver, Carlos, yo tengo una muy buena opinión de Cuauhtémoc Blanco como futbolista, ¿eh? Creo que fue un gran futbolista. Y bueno, decir, pero ha sido un pésimo político, también es cierto, pero no estamos en una época de antielitismo en donde decimos, bueno, ¿y por qué no un buen futbolista se puede lanzar y ganar? Porque eso es un problema para la democracia. Si la democracia es también que cuadros que sean populares puedan tener el derecho de ser votados y de ganar una elección. ¿Qué tiene de malo eso, Yo diría, Carlos? que es un problema para la democracia, no en términos de la competencia, no en términos del acceso al poder, sino en términos del gobierno, del ejercicio del poder. Porque claramente lo que ocurre
es que ese tipo de candidatos que pueden ser muy competitivos en la contienda, suelen ser muy malos gobernando, porque no tienen ningún tipo de formación, no tienen ningún tipo de experiencia, no han tenido en su vida ningún tipo de interés por los asuntos públicos, y eso pues sí hace diferencia a la hora de gobernar, ¿no? O sea, yo puedo entender el argumento pero ¿no es una visión elitista la tuya? Yo pensaría que es una visión elitista si estuviera diciendo que solamente la gente con determinadas credenciales debería competir, y no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es veamos los resultados de cómo muchas veces sucede que cuando los partidos optan por la celebridad, optan por lo que sea con tal de ganar elecciones, suele suceder que los gobiernos emanados de esas elecciones pues no gobiernan bien y producen malos resultados. Muy bien. A ver, me van a dar 3 minutos más de producción porque este está bueno. 1 minuto cada quien para que opinen ustedes también. Paula, no está pecando de elitista el señor Carlos Bravo, por cierto, con el que coincido, tengo que decirlo, pero aquí ya saben que a mí me pagan para provocar y eso es lo que estoy haciendo. No, yo creo que, a ver, el gran reto que tenemos, que es una deuda que nos dejó la transición y el lenguaje de la transición y la tecnocracia, es justo orientarnos no al elitismo de la postulación en función de que no tienen preparación, no, sino en función a lo que dice Carlos, a los resultados. Una persona que da pésimos resultados, o sea, así como hay candidatos o personas que han dado buenos resultados a pesar de no tener la formación y la trayectoria y no sé qué, también deberíamos de aprender a castigar a los que no han sabido hacer nada. O sea, ¿cómo llegó Cuauhtémoc Cárdenas de pésimo alcalde a pésimo gobernador? Esa es la parte en la que ya resulta inexplicable. Paula, Cuauhtémoc Blanco, no Cuauhtémoc Cárdenas. No. Perdón, pero ¿cómo llegó de un pésimo alcalde a un pésimo gobernador? Esa es la parte donde tenemos que aprender a comunicar que no es elitismo, son resultados. A ver, Gibran, ¿elitismo o no elitismo? Sin duda que hay ahí algo de elitismo. Lo que hay que preguntarnos es si es un elitismo que es válido. Yo creo que tiene algo de válido tu elitismo, Leo, el elitismo que plantea Carlos Bravo. Hay la República, en los modos de gobierno republicano, hay un componente democrático y hay un componente elitista. Lo que tiene que haber es una vía abierta y reglas claras para que el pueblo acceda al poder, pero incluso los pueblos generan mecanismos para producir sus propias élites políticas y para hacerlas circular. Yo creo que eso da orden a las sociedades y que mucha gente lo tiene claro. No cualquiera debe ser capaz, y creo que para eso están las elecciones. Las elecciones son un principio elitista, no cualquiera debe ejercer el poder. Por eso Morena tiene un principio también democrático, que es el del sorteo. Ese sí es un principio igualitario. Ahí cualquiera es capaz de ejercer la representación, entonces por eso una parte de las plurinominales van por sorteo. Pero, por otro lado, si estamos sometiendo a elección, es porque sí estamos intentando buscar al mejor entre las opciones, y eso sin duda tiene algo de elitismo. Yo creo que combinar esos principios está en el ADN del republicanismo y que es el lugar hacia donde tenemos que mirar. Construir una nueva república donde quepamos todos y donde las reglas para constituir esas nuevas élites sean claras y cualquiera pueda aspirar a formar parte de ellas. Muy bien. Sí, bueno, es que si no se abre el espectro de quién puede gobernar en una democracia, Carlos, pues todavía nos estarían gobernando los duques y los condes y los reyes, o sea, la aristocracia. Finalmente, la democracia liberal, como parte de un proceso, fue abrir ese espectro para que más personas pudieran gobernarnos. Es un tema fascinante, de Salgado Macedonio estamos terminando en este tema histórico, pero pues te queda 1 minuto, Carlos, para concluir. Es que yo creo que la idea o la aspiración al buen gobierno no es sinónimo de elitismo, o a lo mejor depende de cómo definamos elitismo, porque siempre hay una aspiración de que nos gobiernen quienes mejor nos puedan gobernar.
¿no? Yo creo que para mí lo importante, lo crucial en este caso es hacernos cargo de las consecuencias, Leo. ¿Cómo gobiernan? ¿Qué resultados arroja su gestión? A mí no es que me importen tanto las credenciales. Lo que me importa, lo que me preocupa, lo que veo que está haciendo agua en el caso mexicano cada vez más, y no solo en el caso mexicano, en el mundo, es que ese tipo de figuras con las que la clase política trata de sustituir su déficit de credibilidad con la celebridad, demuestran muy poca capacidad para gobernar. Y ese me parece que es, al final de cuentas, el problema. Me da un poco igual si estudió ciencia política, estudió odontología o estudió qué. Mi pregunta es, ¿esta persona tiene un perfil que de alguna manera nos permite suponer que va a gobernar bien o no? Y voy a insistir en esto, la aspiración al buen gobierno no es sinónimo de elitismo. Bueno, yo creo que uno de los grandes gobernantes del siglo XX fue Václav Havel y estudió teatro y acabó siendo un gran líder de lo que antes era la República Checoslovaquia, que luego se convirtió en la República Checa. Pero oigan, buenísimo el debate, les agradezco mucho, los despido a Paula, a Gibran, y ya perdimos la señal con Carlos, aunque lo teníamos por audio, y los veo la semana que entra. Gracias, buenas noches. Gracias, Leo, buenas noches. Gracias. Vamos a una breve pausa. Viene Mario Patrón para examinar este caso. Oiga, ¿qué caso? El de Camargo, Tamaulipas. Otra vez esas matachinas en contra de migrantes. Vamos a ver qué pasó ahí en Camargo y por qué esta violencia que, como siempre, es hija de la impunidad. Regresamos.